Siento que estoy en Buenos Aires, pero como si tuviese chorrocientos de años de historia. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy les voy a contar de lo que fue mi viaje en Italia. Nos vinimos de vacaciones una semana y un poquito, 2 noches en Roma, 2 noches en Florencia, Firenze, 2 en Venecia y otras 2 en Roma que estamos ahora. La verdad que es imposible no enamorarse de esta ciudad. A ver, es como si fuese un museo gigante abierto. Las 24 horas, todo el día. Es todo antiguo. O sea, si algo que yo por ahí esperaba, no pretendía, pero por ahí pensaba un poco más, es que fuese más como una ciudad moderna, avanzada o algo por el estilo, por ser Italia, ¿no? Parecía Europa, no es uno de los países más importantes de Europa. Pero no, es todo súper antiguo y la verdad que me está encantando. Pero a un nivel de que, por ejemplo, todos los edificios son conservados, antiguos, pero en la planta baja es una tienda moderna, normal, común y corriente. Y eso, la verdad que es algo que me encanta, porque no es que venís y hay shopping mall gigantes y cosa que yo odio. Acá está muy bueno callejear. Lo que sí, no entramos a ninguno de los monumentos populares. O sea, recorremos todo a pie en las calles y nos sacamos fotos en la entrada del Coliseo, a una distancia de la Fuente de Trevi, el Vaticano. No saben lo que es el Vaticano. Llegamos y el Papa murió hace una semana, 2 semanas más o menos. O sea que ahora no hay Papa en este momento. Y es una cosa que llegamos al área y ya para la parte donde haces el chequeo de pasaportes y todo eso, porque claro, como es el país más pequeño del mundo y hay que mostrar pasaporte y todo eso, pasar migraciones, qué sé yo, la cantidad de gente que hay es impresionante, pero o sea, se te van absolutamente todas las ganas de visitar. Y hay algunos indios, bueno, que este país está repleto de gente de la India que trabajando y unos te ofrecen tours, qué sé yo, que te dice que te hacen entrar en 1 hora o en 2 horas y te sale 60 euros y si haces cola normal vas a estar 3 horas y media o 4 para entrar. La verdad que se nos fue las ganas por completo y dijimos, vámonos. O sea, a mí lo que me gusta es callejear y por eso es que todas esas cosas la verdad que las descarto. Cada quien hace el turismo como le gusta, como quiere, pero a mí no me gusta ese estilo. Ahora, por ejemplo, de lo que es el transporte público, es un poquito complicado al principio porque tenés la forma de sacar los tickets de papel, que la verdad que es lo menos conveniente. Yo lo hice con aplicaciones que, por ejemplo, en Roma es MoneyGo, que vos compras el ticket, lo validás en el momento y de ahí puedes subir a los transportes públicos por 100 minutos libre, que es los colectivos, o si es metro, es un viaje de metro, que ahí es que marca. Pero lo loco es que vos, si es buses, te puedes subirte libremente a los buses durante 100 minutos o también hay planes de 24 horas. Pero el hecho es que lo validas en ese momento y empieza a correr el tiempo y si llega a subir a alguien a controlar, si no tenés validado, te hace una multa de no sé, que creo que era 70, 80, 100 euros. Pero el hecho es que hasta ahora de todos los buses que tomamos, en ningún momento controlaron. Y la gente sube simplemente. O sea, a mí se me hace que debe haber mucha gente que no paga el bus. El metro no, porque sí o sí hay que apoyar el QR de la aplicación. Y después para lo que es viaje de larga distancia, usé Trainline, que ahí es para reservar viajes de larga distancia. Todo lo que sea trenes de asientos reservados, ahí sí, pero hacerlo con ticket de papel, la verdad que no lo recomiendo porque es medio imposible. Porque además hay paradas de colectivos donde no tenés para comprar el ticket físico, así que a menos que sea una terminal grande, pero sí o sí hay que usar aplicaciones. Y ahora, ahora hay una contradicción muy graciosa, es que por todos lados tenés lugares para servirte agua potable, libre, que es todo el mundo se sirve, carga sus botellas de agua en las maquinitas o fuentes, lo que sea, pero los baños son pagos, o sea, a menos que sea de un bar. Pero el tema es que los que son baños de bares o restaurantes, en su mayoría no tienen tapa y a veces son sucios. En cambio, los que son pagos, algunos son muy limpios, algunos más o menos. Pero eso sí, si van a baños públicos, paguen con tarjeta porque hay para apoyar tarjeta de crédito y ahí la máquina se abre. El hecho es que si es en efectivo, a mí ya me pasó que me robaron 1 euro. O sea, puse monedas y no se movió la máquina. Y después he visto gente que hablaba español que decía,
Clara, pasame 20 centavos, que no sé por qué me comió 20 centavos y cosas así. Pero hay todo un negocio de los baños acá, ¿eh? Que por cierto, esta es la ciudad donde más gente hablando español habré visto en mi vida, o sea, en un país donde el español no es el idioma nativo. Y especialmente argentinos, pero argentinos hay por todos lados, gente que habla en castellano argentino, por todos lados hay. Pero sí, la verdad que, o sea, para callejear está todo re bonito, re lindo. Hay mucha gente, pero también al mismo tiempo le da mucha vida a las calles. Pero para entrar a monumentos, la verdad que no está bueno porque demasiada gente, además que si uno pretende entrar a todos los monumentos importantes, o sea, te tomaría mucho tiempo y además que también mucho tiempo de preparación con el tema de buscar y reservar las entradas. Y mucha plata, porque todas las entradas cuestan de 10, 15, 20, 40, 60 euros para arriba, todo. Y la verdad que se va mucha plata. Y yo ya con este viaje gasté muchísimo, ya como para estar 8 días con hospedajes y todo eso, habré gastado $7.000 o más. No, más de $7.000, más. Bueno, igual contando vuelos, hoteles, que hablando de hoteles, de todo bien. Y bueno, lo que hicimos fue dar vueltas por la zona, que la verdad que Roma está bastante comprimida, toda la área, todo lo que es el área turística. Yo saqué el pase de bus de 24 horas y no le saqué provecho, y eso que salía 7 euros. Para sacarle provecho tenés que subirte al bus unas 4 o 5 veces. Pero ese día creo que subimos 2 o 3 veces nomás. Y cada 100 minutos te cuesta 1,5 euros. Y bueno, como ella es fan de la película Vacaciones en Roma, esta película de los años 50, la blanco y negro, visitamos acá, que son las escaleras que salieron en la película, una vueltita por ahí afuera del Coliseo. El único lugar donde hicimos cola fue donde está la Mano de la Verdad, que era gratis, y la cola fue de 15 20 minutos, así que estuvo bien. Ahora, los hoteles, fuimos de lo más barato que encontramos a algo medio, a algo lujoso. Los primeros 2 días de Roma era porque, bueno, necesitamos solamente dormir, nada, un día de paseo y el otro día viajar. Y fue un hotel que costó la noche unos $130, de lo cual no es barato, pero tampoco tan caro. Y la verdad que bastante fulero, no estaba tan mal, pero bastante feo. 0 amenities, solamente una toalla, siendo 2 noches. Ahora eso sí, muy gracioso los ascensores. Los ascensores de todo tipo, casi todos eran medio como antiguos, lo cual era divertido, pero me hacía recordar un poquito a los ascensores antiguos de Buenos Aires, aunque diferentes porque los de Buenos Aires son como rejas, ¿no? Y estos son como, abrís una puerta y otras micro puertitas así como de esas de tabernitas, algo por el estilo. Muy raro, y entran 2 personas, no 3 personas muy delgadas, como mucho. El segundo hotel ya fue un hotel más decente. Ahora, lo loco es que no son hoteles en el que todo el edificio es un hotel, sino que es por ahí un departamento en el que en el piso 5 hay un hotel que tiene 3, 4 habitaciones, ¿no? Es como que es un edificio antiguo que lo adaptaron, el dueño en ese piso tiene un piso grande, y con eso lo dividió en habitaciones, lo reformó y lo hizo hotel, ¿no? Porque cada habitación tiene su baño. Eso fue la verdad que bastante loco, porque el segundo hotel que estuvimos, que se fue en Firenze, fue de ese estilo, aunque ese fue un hotel decente, estaba lindo, ¿no? Y con lo que es comida, sí, se come bien en todos lados. Yo lo único que hice era poner el botón restaurantes en Google Maps, y más o menos cualquier lugar que tenga más de 4 estrellas de puntuación, y la verdad que no falló en ningún lado. Lo que sí, eso sí, la pasta la consumen bastante al dente a comparación de Argentina, lo cual banco, me gustó mucho la pasta al dente, pero eso sí, no suelen ser muy abundantes. Normalmente en los menús siempre ves como entradas, primer plato y segundo plato, que normalmente el primer plato vendría a ser pastas, y el segundo plato por ahí carnes, todo rico, pero sinceramente como argentino, todo lo que es carnes me decepcionó un poquito. La mayoría de los lugares que fui a comer carne era carne bastante seca. Los risotos también muy ricos,
Y acá, por ejemplo, quise pedir carne porque era risotto con osobuco. Y el osobuco, si está bien hecho, es muy rico. Este osobuco está genial. Pizza, aunque no las busques, la encontrás en todos lados. Muy rica. La mayoría de los lugares que fuimos eran de masa finita. Me gustó porque no quería llenarme tanto de puro pan. Pero eso sí, la mayoría de los restaurantes que encontrás en Roma, en zonas turísticas, es todo pasta, pizza, pasta, pizza, pasta, pizza. Así que venimos consumiendo puro carbohidrato todos los días. Pero no me quejo porque la verdad que está todo muy rico. No fuimos a ningún lugar famoso, eso sí. Era lo que tengamos cerca, que tenga una puntuación decente. Porque he visto que hay lugares que tienen puntuación muy baja y que te atienden muy mal y la comida es muy mala. Pero eso sí, a mí me dijeron que se podía comer barato y por lo menos opciones baratas no se encuentran fácil. Eso yo creo que más para el local, que el local sabe dónde están los lugares baratos y ricos. Pero acá si vas a un restaurante así nomás, que tengas de paso, 2 personas comen por mínimo 40 euros como poco. Además, como los platos de pasta por ahí no son tan abundantes, no te llena y por eso pedís un plato más. Nos pasó en un restaurante nomás que pedimos un plato de pasta cada uno y otro plato más para compartir y que sí nos llenamos. Más nos sobró. Pero en general como que un solo plato en la mayoría de los lugares no alcanza. Es más, una vez un mozo nos dijo, miren que es mucha comida y esa es generoso. Y llegó los platos, vamos a pedir uno más. Y con mucho hambre. Y de todos los lugares que fuimos a comer hasta ahora, en absolutamente todos fueron en mesas del lado de la calle. Es que el clima está bueno y está lindo y se siente bien, mucho mejor esa sensación de vacaciones al comer en mesas afuera, cuando el clima está bueno. Lo que sí, hasta ahora, a ver, que fuimos a comer a muchos lados y por lo tanto fue nomás acá en Roma, un poquito que por ahí algún mendigo te pedía monedas, ahí son muy insistentes porque se quedan parados ahí hasta que les des una moneda. Y en el restaurante recién 2 veces pasaron a pedir, una fue muy insistente, y el otro como que se fue rápido. Hay un poquito de homeless en la calle, no mucho. Y un detalle que me olvidé mencionar es que la pasta, en su mayoría, es un poco salada. Como que en general los platos son un poquito salados, como que se pasan un poco de sal, ¿no? No, fuera de eso, súper rico. Y de las bebidas que más me gustaron acá es el spritz, muy rico. Con un poquito de alcohol, no mucho, refrescante, rico para el calorcito. Y el tema de la propina, no sé, no son muy insistentes con eso. A veces te preguntan, hoy me preguntaron. Otros, digamos, como que no te da como mucha oportunidad para dejar propina. Otros, bueno, te dejan, como en Argentina, la cartita ahí cerrada, que te traen la cuenta, se llevan la plata y pues puedes dejar la mesa con propina adentro. O a veces un pañuelo, un plato con un pañuelo. Pero por lo que me dijeron no está muy definido de que tenga que ser el 10% de lo que uno consumió ni nada por el estilo, sino que como que es ya más a voluntad propia. Había un muchacho, por ejemplo, que nos atendió tan bien que dije, no, a este le quiero dejar una buena propina, pero antes de que termináramos de comer, el tipo se preparó para hacer y se despidió de toda la gente de la mesa, chao, chao, gracias por todo, y se fue, porque dije, ya terminé. Digo, no le pude dar la propina, yo le quería dar la propina, pero esto saludó a todos así y se fue. Como que, bueno. Y otra es el gelato. Lo que son las heladerías que hay por todos lados, muy rico, excelente. La verdad que no hay fallo. Pero, a ver, como argentino, toda la gastronomía italiana en sí tampoco es que te sorprende tanto, porque es muy parecida. A ver, y en Argentina hay muy buenas heladerías, hay muy buenas pastas, hay muy buena carne. La carne sí, es mucho mejor, 1000 veces mejor comer carne en Argentina que en Italia, eso, pero ni hablar. Pero no es algo que sorprenda demasiado al argentino. Está bueno cuando encontrás algún plato un poco diferente, ¿no? Pero la verdad que como turista no sé tanto qué más buscar, ¿no? Acá en el parque hasta para subirse a los barquitos hay un montón de cola y además que son turnos de a 20 minutos, o sea que no sé cuántos barcos habrá, no hay ni 20, o sea, esa gente tiene para rato. Bueno, la cosa es que después de Roma fuimos de 2 noches a Firenze, porque bueno, ahí sabíamos que era la mejor zona para hospedarnos y para ir a visitar la torre inclinada de Pisa, que fuimos y volvimos y compramos ticket en el momento, fue fácil.
Y la pizza, bueno, fuimos, la vimos y nos fuimos. Nada más. O sea, no, nada de andar subiendo, porque también había para sacar algunos tickets y no sé qué, había que hacer fila para tickets gratuitos, lo que sea, ya nos dio por igual. Nada más comimos por la zona y nos fuimos. Firenze la verdad que muy lindo. Lo que más me gustó igual fue el mercado, que no era tan grande, pero a mí me gustan esas cosas, ¿no? Visitar mercados. El mercado estaba muy lindo, se comió muy rico. Uy, pero mirá qué lindo parque, che. Hermoso. Hermoso el laguito con todos los patitos. Mira ese pez que está ahí, qué grande. Es un carpa, es un koi, pero sin color. Bueno, la cosa es que Firenze estaba muy lindo y también ciudad pequeña, se recorre todo muy rápido. Estuvo bastante bien. Ahí el hotel fue normal, ahí sí fue un hotel decente. Y de ahí es cuando nos fuimos a Venecia, que Venecia hoy. Venecia fue lo más lindo de todo lejos. Y eso que he escuchado gente que decía, no, porque Venecia lo recorres en un día, no es tan gran cosa. Pero sí, a ver, lo recorres en un día, puede ser, pero a ver, que también fuimos a las islas de Murano y Burano, que hermosas también. O sea, uno que era todo lo que tienen los de cosas de vidrio y el otro que era el de todas casitas de colores, que era como Caminitos de Buenos Aires, pero más grande en una islita. Hermoso, la verdad que es donde más nos gustaría volver. Si volvemos, volveríamos principalmente a Venecia. Aunque bueno, nunca conocimos el sur, ¿no? Ahí también sabemos que hay lugares muy lindos. Venecia, lo copado, lo que a mí me gustó más de Venecia es que no hay coches. Porque claro, son todas pequeños callejones, o sea, ahí hay gasolineras para lanchas, o sea, no para autos, porque claro, no pueden correr autos. Es más, ni siquiera podrían correr bicicletas normal, porque las bicicletas tenés un montón de canales, puentecitos que cruzarlo con la bicicleta, y además que con tanta gente que camina y te terminas accidentando, porque además son todos pasillitos, es como caminar en un laberinto. Ahí sin mapa, imposible. Por eso sí o sí uno tiene que tener el Google Maps con internet, que para eso ya saben que tienen Holafly, ¿no? Que con el código de descuento Japatonic pueden tener internet ilimitado a cualquier lugar que vayan en el mundo, ¿eh? Pero o sea, vos caminas por todos lados. De repente tenés un muro de 500, 600, 700, 800 años y del otro lado tenés capital de Buenos Aires. O sea, y el otro día pasamos por una zona más de suburbio, zona residencial, y realmente ahí sentí que estaba en Cava, en la capital de Buenos Aires. O sea, era todo del mismo estilo de casa, o sea, ya eran edificios más modernos y todo del mismo estilo que hay en Buenos Aires. Una locura. Bueno, ahora entonces volviendo a Venecia, ahí es donde sí dije quiero un lugar. Este es el lugar que más quiero disfrutar porque me parece, creo que va a ser el que más bonito va a estar. Y ahí alquilamos un Airbnb que era hermoso, eso sí nos costó $350 la noche, pero hermoso, la verdad que muy lindo. O sea, era súper espacioso, tenía todas las comodidades y está bien en el medio de Venecia, pero no tan en el medio, estaba, o sea, 5 minutos de la estación, del cual se podía llegar caminando, y menos mal que no nos fuimos más lejos, porque si no iba a ser muy complicado, porque ahí con maletas andar cruzando los puentes constantemente, porque imagínense, ahí todo el tiempo pasan los góndolas, ¿no? Los barquitos, o sea, sí o sí los puentes hay que subir y volver a bajar, son todos puentes trambólicos. Y después otra cosa, ¿no? Que encima yo, que ya habrán visto el video de cómo preparo mis viajes, yo siempre cuando viajo no hago compras. No quiero hacer compras porque ya las primeras veces que lo hice me di cuenta que fueron todas compras en vano, pero en Venecia sí encontré lo de las máscaras del Carnaval de Venecia y había una máscara que me enamoró, que era la del médico de la peste. Eso sí, ahí sí hice una compra, pero sí fue el único lugar donde encontré algo que realmente dije, uy, lo vi y dije, uy, lo quiero, voy a comprarme uno. Después volvimos a Roma 2 días, que bueno, ya mañana es nuestro vuelo de regreso, o sea, este va a ser el único video de Italia que va a salir. Y eso sí, Roma, cerca de Termini, que es como la estación principal que tiene mejor conexión a todo, la ubicación es buena, pero la zona es bastante fulera, ¿eh? Ahí sí, es medio como el equivalente a estar hospedándose cerca de Constitución, ¿no? Más una cosa así, para los que son de Buenos Aires sabrán. En la noche borrachos, gente drogada, ahí
gente que tira sus botellas al piso, como que el ambiente no está muy copado. Pero eso sí, el Airbnb que alquilamos acá, que fue unos $200 la noche, súper bien, hermoso, 2 habitaciones, un medio como que uno estaba de más, pero súper bien. Ahora, lo que sí no entiendo es que, y esto lo vi en muchos países, ¿qué pasa que todo el mundo tiene baños de esos que ponen vidrio? Que no ponen una cortinita en una bañera, sino que vidrio. Lo digo porque hasta ahora de todos los lugares que habré estado, hoteles, incluso hoteles lujosos y todo, que tienen el baño que es la ducha que es con vidrio, siempre desparrama agua por algún lado. O sea, siempre están mal hechos esas duchas. Siempre se moja todo el piso, hay un espacito donde se derrama agua. ¿Qué les pasa con esos baños? La verdad es que no lo entiendo. Solamente que todos los diseñadores dicen, si le pones vidrio queda muy lindo, y todo el mundo dice, bueno, dale, y todo sale mal, siempre. Ahora no sé cómo se llama esta zona, pero creo que es el Trastevere o algo así, cruzando el río de la zona turística, que esta zona sigue siendo turística, pero como no hay monumentos, como que se siente más, llamémosle auténtico, un poco más croto, se ven muchos grafitis, más descuidado, pero muy activo, se siente un ambiente mucho más juvenil. Muy bueno el gelato, la verdad que es muy bueno, pero la Argentina no tiene nada que envidiar al buen helado. Pero es así, si sos argentino la comida acá no te sorprende. Es muy bueno, lo disfrutás, es re rico, pero con lo que cuesta también. Pero en este barrio es donde fuimos a comer la primera noche, bueno, la segunda, que nos invitaron unos amigos. Gracias, Pierre, por haber invitado a la cena. ¿Qué es esto? Parece un monumento de Iba a decir que parece el monumento de un vagabundo, pero mira, tiene marcas de haber tenido los pies clavados. O sea que puede que sea Jesucristo. No sé si escuchan las campanas. Creo que sí, ¿no? El tema es que yo no sé, ahora son las 5:45. Suenan campanas por toda la ciudad, por todos lados, a horarios ultra random. O sea, en horas en punto, y cuarto, y media, y 10, no sé. Pero tanto en Roma, Firenze, Venecia, en todos lados suenan campanas todo el tiempo. ¿Qué estarán anunciando? ¿Un casamiento? No sé. Pero me llamó mucho la atención, están todo el tiempo sonando, al igual que la bocina, porque sí, la gente, la otra vez vimos cómo coches se metían entre medio y se tiraban bocinazos, o sea, igual al mismo tiempo hay conductores que respetan mucho el peatón y uno espera en la calle y hay coches que se detienen para que puedas cruzar, te deja pasar, hay gente muy amable. Y son re graciosos esos cochecitos, que son súper pequeños, que creo que son eléctricos. Y claro, acá es re práctico tener un auto de estos porque hay muchos callejones chiquitos. Si vivís en Roma y andás por zona céntrica manejando, no, la cantidad de gente que evitás chocar con esos coches. Porque a pesar de que sean calles así muy turísticas de restaurante y todo eso, si hay espacio para que pase un coche, los coches pasan. Y es una locura eso. Esto me contaron que esta es una isla que está en medio del río, este río grande, una isla, y ahí eso del medio es un hospital. Muy loco esto. Pero es una cosa que uno llega, el primer día estás sacando foto a todo, porque todo te llama la atención, todo es muy lindo, pero después como que decís, todo es igual. Es como el que va a visitar Japón, que al principio visita templo y es templo y templo y templo, y ya todos los templos lo ves igual. Bueno, acá las basílicas, las iglesias, al final todas las ves igual. Como que vas al Vaticano y ves la forma y decís, y no te vas a acordar de la forma del Vaticano, porque todo lo ves, terminás viendo igual. Pero está bueno igual, está muy bueno todo. O sea, cuando lo tenés cerca, todo es muy imponente. La cantidad de estatuas, monumentos que hay. Hay también un poco de tranvías. Los trenes, eso sí. Los que son de larga distancia, que son con asientos libres, que no se reserva asiento, se cancelan todo el tiempo. Ya 2 veces nos pasó y se cancelaron. O sea, de 3 que tomamos 3 de larga distancia sin reserva y 2 se cancelaron. O sea, igual cancelar es que tomes el que sigue, nada más. Pero medio como que entras en un poco, ¿cómo que se canceló? ¿Qué pasa? Y todo el tiempo, o sea, cuando se hacen terminales, a los 10 minutos antes de que sea el horario de salida del tren,
cambian de andén. Onda, vos te fuiste hasta el andén y claro, con razón todo el mundo se queda esperando, digamos, del lado de la cabeza, no se mete a la zona de vagones porque a los 5 minutos antes te cambian de andén. Pero fuera de eso en sí funciona bastante bien, es eficiente. Y obviamente la gente hermosa, muchas chicas hermosas. Es que es Europa, las europeas son hermosas, siempre vas a ver mucha gente hermosa, muy bien vestida, hay muy buen sentido de moda, pero aún así no llega al nivel de sentido de moda que hay en Tokio. Creo que, yo no sé qué país tendrán tan buen sentido de moda en el civil común como lo tienen en Tokio. Pero la gente, los hombres muy facheros, las chicas muy lindas, mucha gente linda. Es más, te das cuenta la gente que va, bueno, no mal vestida, sino la gente que va cómoda son los turistas. Como ves muchos turistas, hay mucha gente que decís, no tienen gente extremadamente normal, pero te das cuenta a veces cuando ves gente local que sale así vestido con su ropa de verdad, de salir, la verdad que una locura. Muy buen sentido de moda tienen los italianos. Por toda la ciudad está lleno de estas tiendas de todo de 1 euro, que para souvenirs vienen súper bien, ¿eh? Está bastante bien, llaveritos y eso para regalar a 1 euro. Imanes. Está muy bien, 1 euro, buenísimo. Otra cosa es que es un país súper pet friendly. Que ves gente paseando el perro por todos lados, todo el tiempo, en todas las ciudades, incluso en Venecia está lleno de perros. Y es muy gracioso porque en Venecia se ve muchas veces gente que agarra la caca del perro, lo pone en una bolsita y lo deja en un rinconcito. No se lo llevan a la casa los hijos de puta. Pero eso sí, restaurantes que permiten entrar mascotas, tiendas, la gente puede entrar a las tiendas con las mascotas sin problema, incluso en transporte públicos de larga distancia, de corta distancia. Son lugares muy específicos donde vi que esté prohibida la mascota. Pues lo digo porque en Japón, con mascota, lugares que puedas ir con mascota es rarísimo. Que claro, hay mucho menos cultura de mascotas y obviamente a transporte público solamente si entran en un bolso de mascotas. Y ahí está el tipo, esto que todo el tiempo te dice, hey, ¿cómo estás? Qué buenos zapatos que tenés, ¿cómo andás? Bien, ¿de dónde sos? Mirá, te regalo esta pulserita, y como que te dice que la quieren regalar, pero no te regalan un carajo, obviamente. O sea, pero eso todo el tiempo. Otra cosa, el tema de carteristas acá es heavy. O sea, depende de la zona, pero en general donde más abundan son en el metro, en las estaciones de tren y todo eso, que ahí es donde aprovechan, por ejemplo, la apertura y cierre de puertas del tren. Ahí es donde más aprovechan para robar. Que yo vi un par de videos de Barcelona a pie en calle, que colaboré con ellos el año pasado, y la verdad que vinieron a Italia, hicieron unos videos pero en la forma absurda de pescar carteristas era terrible. Es más, nosotros tomamos el metro una sola vez, y en esa sola vez, que fueron 3 paradas, en la segunda, la del medio, una persona gritando atención, en no sé qué cosa, por los carteristas, porque es justo el momento en el que cierran las puertas, es cuando más tenés que estar tanteando tus bolsillos y eso, porque te manotean justo en ese momento que van a cerrar las puertas. Los scooters también, están por todos lados, corren como quieren, y los coches todo el tiempo se la pasan tocándole bocina porque andan como se les canta el culo. Es terrible. Miren hermoso, que todo ese paisaje lleno de ruinas que hay por ahí, increíble. Es un museo al aire libre ultra gigante, este país, todo el país. La verdad que es un país increíblemente hermoso. Me dio mucha ilusión porque había una estación del bus que se llamaba Argentina, y esta es el Largo de la Torre Argentina. Y yo digo, uy, qué bueno, es algo que tiene que ver con Argentina. No tiene nada que ver, porque es un lugar que se puso en homenaje a un maestro de ceremonia papal que su nombre en latín era Argentoratum, una cosa así, nada que ver. Pero bueno, la cosa que aguanta Argentina, que eso sí, cosas de Maradona, cosas de Messi las hay, porque claro, apellidos italianos, apropiación cultural, ya me molé, pero bueno, pero es bueno saber que
hay algo un poquito de nuestra cultura argentina que acá aprecian en Italia también. Pero bueno, la verdad que recomiendo mucho visitar Italia. Está muy lindo. Es de típico, es un país muy cliché turísticamente, pero lo vale, es por algo. De la misma forma que puede ser Francia, aunque Francia a mí jamás me interesó, jamás en la puta vida. Y si les parece que Italia está muy lleno, no van a tener problemas en Japón. Que en Japón, bueno, tienen los lugares como guión que están muy apretados de gente, que no se puede caminar, pero si uno va a la mañana y fuera de esos puntos específicos, todo está lleno, pero no tan saturado. Hoy, o sea, en este viaje me di cuenta de lo que es saturación de turistas. Japón, en comparación, no es tanto. Pero bueno, nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau. Vamos a comer pizza.